Ejecutivo presenta. Hola amigos, soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers. Les damos la bienvenida a un programa más de 18 minutos de innovación, liderazgo, y hoy tenemos un gran invitado que va a hablar precisamente de la economía y de todo esto que se ha complicado con el tema de Ucrania. Pero antes de pasar con él, quiero darle la bienvenida a mi gran amigo Ricardo Magaña. Gracias, Francisco. Es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Magaña, presidente de MPI México. Como ustedes saben, representamos a toda la industria de reuniones en México, tanto de meeting planners y suppliers. Y como bien dice Francisco, tenemos un invitado bastante importante el día de hoy, derivado de la economía, a nuestro amigo Arturo Herrera, profesor del Colegio de México y exsecretario de Hacienda. Un gran saludo, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto estar con Bienvenido. ustedes. Arturo, hoy amanecimos con una, bueno, no es sorpresa, ¿no? Pero con la mala noticia de que ya Rusia empezó a invadir a Ucrania. ¿Cómo afecta esto a la economía global y qué consecuencias puede tener? Bueno, yo creo que es el hecho más preocupante que hemos visto en más de un sentido, no solamente en términos económicos, ya hoy mismo hay vidas humanas que se han perdido. Ese es el primer costo terrible de eventos como estos, pero igualmente va a tener un costo muy, muy importante en la economía global. Rusia es un país del G20, es la 11ª economía del mundo, es uno de los principales exportadores de algún tipo de materias primas, desde granos, pero de manera muy, muy importante de petróleo. Es el tercer país productor de petróleo. El primer país productor de petróleo y el primer país productor de gas es Estados Unidos. Pero ellos consumen más de lo que producen. Entonces dependen de otros. Entonces Rusia es el segundo productor en gas. Y uno de los efectos asociados a las sanciones económicas que se le empezaron a imponer ya por la escalada militar lo estamos viviendo en el precio del gas. Hubo un aumento del 50% en el precio de los futuros del gas. Y el primer detonador fue por una razón muy específica. El gas se está convirtiendo cada vez más en una de las principales fuentes energéticas. Contamina, pero contamina menos que el petróleo. Sí. Y para apuntar en esta etapa de la transición energética, Alemania había venido involucrándose en un proyecto que se llama el Nord Stream 2, que lleva gas de Rusia a Alemania a través de una infraestructura submarina a través del mar Báltico. La construcción de esto fue terminado en septiembre pasado y tenían que hacerse nada más algún tipo de verificaciones para poder empezar a recibir el gas de Rusia. Alemania la suspendió, las verificaciones, como parte del proceso de sanciones, y lo primero que vimos fue un incremento brutal en los precios del gas. Vimos también un incremento en los precios del petróleo. El Brent y el WTI están ya en la frontera de los $100 por barril. Pero va a haber, además del tema de los energéticos, otro impacto que es igualmente importante. Una de las implicaciones económicas más fuertes que estuvieron asociadas al COVID fue la interrupción de las cadenas del valor. Resulta complicado mandar cosas de un país a otro, y ahora claramente por un problema bélico esto va a ser complicado. Entonces este tipo de problemas los vamos a estar viendo. Vamos a tener que ir evaluando si este es un fenómeno de unos días, de unas semanas o mucho más permanente. Muy bien, Arturo. Ahora, en términos de esta misma economía, hablaba Francisco y hablabas ahorita del tema mundial y global. En términos de México, para los que nos están viendo en Mundo Ejecutivo TV, MPI y en Smart Speakers, ¿cómo nos afecta económicamente en México? Porque a veces se piensa que años atrás esto está muy lejos de donde yo vivo, no me va a afectar. Y en un mundo globalizado, hoy nos afecta todo en un efecto mariposa.
¿Cómo nos va a afectar en México? Pues yo creo que es un efecto muy directo y efectivamente hace años era muy lejano. El último evento de este tipo que vimos fue la invasión de Irak a Kuwait hace un poquito más de 30 años, y era muy lejano en términos de los impactos directos a nosotros, pero tuvo un incremento en el precio del petróleo. Entonces, en ese sentido, con todo lo lamentable que puede ser cualquier guerra, México era claramente todavía más en esa época un país exportador de petróleo. La economía mexicana tuvo una especie de mini boom, si quieres. Pero ahora las condiciones son muy distintas. El mundo está muchísimo más conectado, no hay nada que nos quede lejos. El COVID empezó en China, que es la región más lejana que uno pudiera pensar, y tardó 2 meses y medio en llegar a México, ¿no? México es un país, sí, productor de petróleo muy importante, pero es un importador de gas. Y entonces, los incrementos que estamos viendo en los precios del gas asociados al conflicto o a la invasión de Rusia, a la invasión de Ucrania por Rusia, lo vamos a empezar a ver en los próximos días. Hay incrementos en el precio del petróleo y por lo tanto sus derivados, la gasolina, y hay incrementos en el precio del gas. El precio de la gasolina, yo creo que el gobierno federal va a usar los mecanismos de compensación que tiene para asegurarse que el consumidor en México no se va afectado. Okay. Va a tener un impacto en las arcas públicas, porque ese dinero se paga de algún lugar, aunque probablemente mucho más compensado con el aumento del precio del petróleo. Pero muchísimo más difícil es controlar el impacto en la parte del gas. Ahora, va a haber algunos otros tipos de impactos que son mucho más inciertos de predecir cuál va a ser su dirección. Probablemente el sector que había sido más afectado por el COVID había sido el turismo. Primero se habían suspendido vuelos, no había permisos para viajar de distintos países, había sido un rebote muy difícil de recuperar. Quintana Roo había sido la entidad más afectada en mucho sentido, pero estábamos viendo ya en diciembre niveles de ocupación cercanos a la etapa pre-COVID. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues seguramente turismo de ciertas partes de Europa no va a viajar, están en una guerra por definición, pero tal vez haya turistas, digamos, canadienses que pensaban ir a Europa, que van a tener que repensar y pueden venir a México. Entonces, eso es todavía mucho más incierto, el efecto en el sector turismo, que es muy importante para México predecir cuál va a ser, pero de alguna forma tendrá un impacto y depende de cuál de estos dos elementos domine. Vamos a ver si recibimos un flujo neto de turistas o si tenemos una pérdida por los turistas europeos. Arturo, estamos en una época de inflación y pues con esto que estamos platicando, pues la inflación se puede ir más arriba por el costo de los energéticos. Por lo general, lo que se escucha es para controlar la inflación se aumentan las tasas de interés, pero eso al mismo tiempo frena también la economía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sano equilibrio, ¿no? Para pues que no suba tanto la inflación y no frenar tanto la economía, ¿no? Sí, yo dividiría la respuesta a esta pregunta como en 3 partes. Una, ¿cuál es el mandato legal de los bancos centrales y del Banco Central en México? Segundo, ¿cuáles son las respuestas prácticas en esta situación? Y tercero, ¿cuáles son las causas de la inflación en esta circunstancia? Y en el mundo los bancos centrales caen básicamente en 2 categorías. Quienes tienen un mandato dual, que ese es el Banco de la Reserva Federal, es el más claro, donde su ley le dice que tiene que buscar la estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación, pero también tratar de dar el mayor estímulo posible a la economía. Entonces tiene 2 objetivos. Los países que como México tuvimos experiencias históricas de inflaciones muy altas, o sea, nosotros llegamos a tener inflaciones de más de 100%, etcétera. Países como Bolivia, Brasil, etcétera, llegaron a tener inflaciones de más de 1000%, etcétera. Suelen tener mandato único, es decir, al Banco Central se le dice, tienes que procurar la estabilidad de precio, no te distraigas con lo demás, asegúrate de que no volvamos a esas épocas, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, pues un banco central como el Banco de México tendría que estarse preocupando en principio únicamente por la inflación. Ahora, la respuesta tradicional de un banco central cuando hay inflación por un sobrecalentamiento de la economía es subir la tasa de interés.
eso encarece los mecanismos de préstamo en el sector financiero, etcétera, y la inversión cae, es lo que le enfría un poco la economía. Pero lo que nosotros estamos viendo en los últimos meses es no necesariamente un aumento de la inflación por este mecanismo, sino un aumento de la inflación asociado a problemas del COVID. Es decir, desde cosas donde meses puntuales lo que hubo fueron aumentos de los precios de los escritorios, de las televisiones, de las computadoras, las sillas, porque la gente se quedaba en casa, los niños tenían que tomar clase en casa y entonces estaban. Entonces esos era un fenómeno asociado al COVID. Después hubo también provocado por el COVID un efecto secundario, fue un problema de escasez de chips, de microcomponentes, y entonces pues eso encarece el precio desde las computadoras hasta los automóviles. Claro. Un automóvil puede estar listo en un 99.9%, pero le falta un chip para bajar la ventana, una cosa así, y no puede salir al mercado, y entonces hay una... ¿no? Entonces, este tipo de inflación no se va a controlar con un aumento de la tasa de interés. Si tú aumentas la tasa de interés, eso no hace que aparezcan los chips. Claro. ¿No? Claro. Entonces el precio del auto de todas formas va a subir. Ahora, si subes la tasa de interés lo suficientemente alto, pues le vas a pegar al resto de la economía a tal punto que la inflación general va a caer, pero con un costo importante, ¿no? Entonces yo creo que el gran debate en los últimos meses, hasta hoy o hasta ayer, era si los bancos centrales con qué velocidad tenían que ir reaccionando y pensando que a la mejor parte de estos problemas se iban a resolver en la medida en que el COVID se fuera conteniendo. Pero el conflicto con Ucrania o la invasión de Ucrania mete un componente distinto, porque uno de los elementos que había venido creciendo más era el precio de los energéticos, y eso claramente se está empezando a disparar más. Se estaba previendo que el Banco de la Reserva Federal aumentara las tasas de interés en marzo. Muy probablemente lo vamos a ver, y habrá que ver si no hacen incluso un aumento de 50 puntos base, que en la jerga es como medio punto porcentual, ¿no? Entonces, es un escenario muy complejo porque tienes inflación alta, pero inflación ligada a un fenómeno específico como el COVID, más el problema ahora de una guerra. ¿Cuántas variables estamos viendo, Arturo, que afectan evidentemente un tema global y local a México? La siguiente pregunta sería, el gobierno mexicano ha hecho varios programas en combate a la pobreza, ha hecho bastantes esfuerzos para combatirlo, pero la inversión privada ha venido a la baja. ¿Qué se puede hacer para tener un mejor reparto de la riqueza en términos de estimular el crecimiento económico y la inversión de estas empresas? Y ligado un poco a lo que estás comentando, todo esto era la variable antes de Ucrania, y ahora tenemos un componente diferente de Ucrania, que hablando del tema de los chips, pues esto no va a hacer que aparezca el chip, ¿no? Entonces, ¿qué se puede prevenir o qué se puede hacer para este mejor reparto económico a nivel México? Mira, yo creo que hay que entender estos dos temas no como una disyuntiva, sino como complementarios, ¿no? Yo creo que el gobierno expandió de una manera muy correcta lo que se llama en la jerga económica la red de protección social. Es decir, los programas de adultos mayores, las becas para los estudiantes, etcétera, ¿no? Y eso terminó siendo muy importante en el COVID. De hecho, yo diría un hecho afortunado, porque nadie sabía que el COVID iba a aparecer, es que estos programas se implementaron en el 2019. Justo antes del COVID. Pero esta es una especie de colchón social, ¿no? O sea, si viene un golpe, la sociedad en su conjunto cae en ese colchón que amortigua el impacto, y sobre todo amortigua el impacto en los más pobres. Y nuestro país es un país donde el 40 y tantos %, depende cómo lo mides, entre el 43 y el 48% de la población vive por abajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces esto es crucial. Ahora, el dinamismo económico y con ello la capacidad de generar empleos, incluyendo empleos para la gente que está en pobreza, que le permita salir, ese se da sobre todo a partir de la inversión privada. En México, entre el 21 y el 22, hay más o menos como 21 y 22% de inversión total como porcentaje del PIB al año. De eso, apenas alrededor del 3% lo hace un poquito menos el gobierno. Tal forma que es que entre 6 y 7 veces invierte el sector privado de lo que invierte el gobierno. Entonces, para que el país crezca, un elemento importantísimo es que el sector privado
invierta. Y el sector privado requiere ciertas condiciones, algunas de las cuales existen. Existe estabilidad macroeconómica, existe estabilidad financiera, es decir, no tenemos la quiebra de los bancos que tuvimos en el 1995, etcétera. Pero uno de los elementos que mejor abona a la inversión privada es eliminar la incertidumbre. Cuando yo era estudiante en Nueva York, probablemente uno de los artículos que más me impactó fue, aunque él se hizo famoso por otras cosas, Ben Bernanke, que fue presidente de la Fed, escribió un artículo de inversión bajo incertidumbre. Y lo que él decía es que cuando hay incertidumbre, una empresa no necesariamente cancela su proyecto de inversión, pero lo pospone. Y cuando esas decisiones se repiten de una empresa a 1000 empresas, eso tiene un impacto en la economía, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todos los elementos de incertidumbre que hay por ahí, lo que hay que hacer es resolverlos de una forma u otra, y ya todo el mundo sabe de qué tamaño y hacia dónde está inclinada la cancha. Arturo, nos quedan 2 minutos entonces va a ser la última pregunta. Estamos en un gobierno de izquierda del que tú fuiste parte, ¿no? Y siempre hay gente dentro del mismo equipo de gobierno más de izquierda y más de centro. Cuando tenías que tomar decisiones por el bien del país, ¿cómo manejabas ese tema, no? Porque algunas decisiones a lo mejor les gustaban a unos y a otros no. ¿Cómo manejabas ese tema? Bueno, justo el punto es lo que señalaste. Uno tiene que entender y aprender muy rápido cuando está en una posición como la de secretario de Hacienda, que las decisiones tienen un impacto muy fuerte y que entonces tiene que pensar en tomarlas por el bien del país. Yo sé que ha habido ocasiones en donde, sobre todo con algunos de mis predecesores, tuvieron aspiraciones políticas y alguno fue presidente, como López Portillo, sí, que pueden tomar decisiones pensando en qué es lo que apuntala sus aspiraciones políticas y cómo ir haciendo alianzas, etcétera, ¿no? Yo lo que siempre hice fue tomando decisiones pensando qué era lo que mejor para el país, entendiendo también que el presidente de la República era el único por el que la gente había votado. Sí. Entonces la última palabra podía ser la de él, y si había un desacuerdo, pues no necesariamente lo aireábamos públicamente, pero yo lo podía hacer explícito de manera privada. Pero tener un norte, una brújula muy clara en el sentido de decir cuál es lo que hace que uno tome decisiones, y decir uno tiene que tener decisiones en función de lo que es lo mejor que para el país, aunque pueda tener algún costo personal, político, etcétera. Pues eso es lo que lo deja uno tranquilo después de que estas decisiones fueron tomadas. Pues muchas gracias, Arturo, por esta interesante plática aquí para nuestros amigos de MPI. Ricardo. Gracias, Arturo. De verdad, una gran entrevista que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Aparte, un parteaguas, porque estamos viendo que hoy Ucrania juega un papel importante en la toma de decisiones, y que no es a la ligera, porque no es de que está muy lejos. La verdad es que agradecemos todo tu conocimiento, Arturo, y un gran saludo de toda la parte de miembros de MPI. No, gracias por la invitación. Yo también agradezco a los amigos de Smart Speakers, y los esperamos en nuestros próximos programas de 18 minutos con temas interesantes como el de hoy: economía, liderazgo, innovación, motivación, etcétera. Gracias, amigos. Mundo Ejecutivo presentó